las áreas en la vida cristiana que bueno, sabemos lo que es el perdón, pero muchos todavía no han entendido cuál es el camino del perdón, el ADN divino impregnado porque Dios es perdonador y el perdón es una de las áreas, pues yo diría, más fundamentales en la vida cristiana. No solamente recibir el perdón de Dios, sino también practicar el perdón en nuestras vidas unos con otros, ¿no? Y por eso en Mateo 18, vamos a leer Mateo 18, 21, dice que entonces se le acercó Pedro a Jesús y le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Pedro le preguntó al Señor: ¿hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, Pedro, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Los discípulos se acercaron a Jesús contrariados, pues de la misma manera pues que a veces nos suele pasar a muchos de nosotros, cuando nos damos cuenta de que la capacidad humana, ojo, la capacidad humana para perdonar a otros en nuestras vidas es insuficiente y es a veces nula. Porque el gran error que cometemos muchos de nosotros en nuestras vidas es cuando queremos practicar el perdón, pero lo hacemos desde la capacidad humana. Lo hacemos desde nuestra capacidad como seres humanos, como hombres. Y nuestra capacidad humana pues no es suficiente para perdonar. Es necesario el poder del Espíritu Santo y es necesaria la intervención del poder de Dios para poder expresar en tu vida pues que ya no tienes más en cuenta pues algunas ofensas o aquellas ofensas que diariamente seguramente otras personas van a cometer sobre ti, o incluso tú vas a cometer sobre otras personas, porque no estamos nadie libres de ofender a nadie. Somos ofensores y a veces somos ofendidos, ¿verdad? Hay personas que cuando les corriges se hacen los ofendidos, como para poner ¿no? como una precaución o como un escudo, como un vallado, y les quieres corregir por algo y se hacen los ofendidos, diciendo: ¿pero cómo me dices a mí esto? Y se ponen a autodefenderse en una autoprotección, haciéndose los ofendidos, ¿no? Pero bueno, no es el tema en concreto, ¿no?, que quiero resaltar en esta mañana. El gran error que cometemos muchos de nosotros es perdonar desde lo humano, desde el aspecto humano de nuestra vida, desde el hombre que hay dentro de nosotros. ¿Cuánto puede perdonar una persona desde el aspecto humano? Pues eso es lo que Pedro le trató de preguntar a Jesús cuando se puso a conversar con él. Dime si tú tienes esa capacidad en ti, si hay poder o capacidad en tu corazón humano para perdonar tantas veces la misma falta o diferentes faltas que otros puedan cometer sobre tu vida, ¿no? Los rabinos judíos, en la Torá y en la cultura judía, explicaban que 3 veces la misma ofensa cometida por la misma persona sobre la vida de otra persona, que hasta 3 veces se podía perdonar, ¿no? Ese era según la cultura judía y la forma que ellos tenían que hasta 3 veces se podía perdonar. Pero aquí Pedro se acerca a Jesús y
y bueno, pues parece como que levanta o quiere levantar un poco más esa medida o ese listón, y le dice a Jesús y le desafía a Jesús preguntándole que si era posible perdonar, pues no 3, sino hasta 7 veces, ¿no? Fue un poco más allá Pedro, ¿no? Y Jesús le respondió, no Pedro, ni 3 ni 7, sino hasta 70 veces 7, ¿no? Entonces entendemos o tenemos que entender que el perdón no es humano, no es de hombres el perdonar. Los hombres perdonamos desde una perspectiva humana y a veces no perdonamos como debemos perdonar. Y el perdón entonces no es humano, el perdón es divino. Tú y yo, como hombres, podemos perdonar las ofensas que cometen los demás contra nosotros, ofensas que sí, que nos generan ira, que nos generan enojo, y que como hombres pues a veces somos incapaces de perdonar. Nunca podremos perdonar completamente desde la capacidad humana, como seres humanos, como hombres. Necesitamos perdonar con la vida de Cristo, con la nueva vida en Cristo en nuestras vidas y desde un nuevo hombre nacido a la imagen de Cristo y creado según Dios y nacido por el Espíritu de Dios. Entonces ahí sí practicaremos un verdadero perdón. Porque para el que tiene la vida en Cristo, en Él, el que tiene la vida en Cristo en Él, el que ha nacido de nuevo, el que tiene la simiente de Cristo en Él y es una persona realmente convertida verdaderamente, que ha tenido una experiencia verdadera con el Señor, que ya no vive Él, sino que vive Cristo en su vida, pues para esa persona perdonar tiene que ser un placer. Imagínate lo que te estoy diciendo. Perdonar tiene que ser un placer, algo agradable, porque ya no retienes el perdón. La mayoría de las personas retenemos el perdón, nos cuesta perdonar. Vamos a ser sinceros en esta mañana, nos cuesta mucho perdonar de una forma verdadera. Y estamos acostumbrados a retener el perdón. Y a veces, pues, lo que ofreces, sabiendo pues, que así estás agradando a Dios y estás haciendo pues, lo que Jesús hizo, que fue perdonar. Jesús constantemente nos enseñó a perdonar. Su ministerio, su enseñanza, su vida fue completamente direccionada en perdonar y en perdonar y en perdonar. Jesús siempre perdonaba, Jesús siempre perdonó, nunca condenó. Él hablaba, corregía con palabra, con la verdad, con la doctrina, pero cuando se encontraba con un pecador o con alguien que había cometido una ofensa, la reacción de Jesús era perdonar. Jesús nunca condenó a nadie. Jesús siempre quería que las personas fueran perdonadas para que de esa forma fueran sanadas. Y la vida en sí pues da muchas vueltas, ¿no? La vida, no voy a decir que es muy larga, porque no es larga la vida, es corta, pero sí voy a decir que la vida pues tiene muchos entresijos, la vida da muchas vueltas y vamos a tener pues que lidiar en nuestras vidas pues con muchas situaciones que vamos a tener que vivir, ¿no? Ofensas, de repente desprecios, de repente engaños, de repente mentiras, de repente traiciones, de repente infidelidades, de repente murmuraciones, falsos testimonios, que van a generar en nuestro corazón pues principalmente resentimiento, ira y enojo. Resentimiento, ira y enojo. Y la reacción humana que más nos satisface cuando sufrimos una ofensa, cuando sufrimos un agravio, pues es la de juzgar, ¿no? La de juzgar a la otra persona,
Y decir, ¿por qué hace esto? ¿Por qué me dice esto? ¿Por qué no? Y después del juicio, ¿qué viene? Viene la condena, ¿no? El juez, ¿para qué está puesto en el Tribunal de Justicia, en la Corte Suprema de Justicia? ¿Para qué están puestos los jueces? Pues para condenar, ¿no? Para condenar, otras veces para absolver cuando no hay culpa, pero la mayoría de las veces el juez escucha la acusación del fiscal, el fiscal dice, mire, este hombre ha cometido tal delito, y el juez tiene que dictaminar sentencia y entonces el juez tiene que condenar. Pues eso es lo que viene después de juzgar. Y cuando juzgamos al ofensor, la reacción inmediata que hay en nosotros es la condenación, es la de condenar. Y es más, aún a veces la de ser vengativos, la de tener reacciones negativas contra esa persona, y en lo que menos pensamos es en perdonar. Y nos complacemos más en dar lugar a la ira, al enojo, al odio, al resentimiento, a la discordia y al rencor, y nos llenamos de esas reacciones reteniendo el perdón. No queremos soltar el perdón, como que retenemos el perdón, como que nos cuesta soltar, dar el perdón. Si perdonar no es humano, como estoy diciendo, entonces tenemos que entender que el perdonar es divino, debe de ser divino. Si nos preguntáramos cómo podemos perdonar sin límites en nuestra vida, la única manera posible es que perdonemos no con nuestra capacidad como seres humanos, como hombres, sino que lo hagamos con el ADN de Dios en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? El Evangelio, este Evangelio que nos ha sido dado, trata mucho más en castigar, o sea, más que en castigar al ofensor, trata mucho más con el ofendido. Dios, o sea, este Evangelio no está dirigido o no está centrado en castigar al ofensor, está más centrado en tratar con el ofendido, no tanto con el ofensor, sino más bien con el ofendido, porque la palabra de Dios no está escrita para castigar al ofensor, sino que está escrita para mostrar que aquel que ha sido ofendido tiene poder para perdonar las ofensas que recibe. Amén. La Biblia siempre va a poner más énfasis entonces en el ofendido. Siempre va a poner más énfasis en el ofendido y no en el ofensor. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es tardo para la ira. Y Dios es grande en misericordia. ¿Y qué más dice? Y Él es amplio ¿en qué? Amplio en perdonar, dice la palabra. Entonces, la mayor responsabilidad siempre va a estar del lado de ¿quién? ¿Del ofensor o del ofendido? Del ofendido. Siempre va a estar del lado del ofendido, más que del ofensor. Para que el ofendido tenga la capacidad de perdonar, así como Dios también nos perdonó a nosotros. Amén. La mayoría de nosotros practicamos un perdón como forzado, un perdón como transitorio, como de tránsito, ¿no? Como para salir del paso. No sé si a veces te ha pasado esto, ¿no? Que has perdonado a alguien, pero ¿cómo lo has hecho? Pues como un mero trámite, como el que va a hacer un trámite ahí rápido y como para salir del paso, como para, bueno, yo seguir a lo mío y voy a cumplir con este trámite rápido y salgo del paso y ya, y yo sigo con lo mío y él que siga con su vida y él que siga su camino. A mí me da igual lo que él haga o cómo él viva o lo que él haga o lo que diga, ¿no? Y practicamos un perdón transitorio, un perdón como para salir del paso, pero que no proviene de nuestro corazón. Es solamente una imposición moral
de conducta o una imposición religiosa, porque no queremos que los demás sepan que somos incapaces de perdonar a los demás, porque eso está muy mal visto o está muy feo, ¿verdad? Digan, mira, este tipo no me perdona, este tipo no es capaz de perdonar, y a veces pensamos, nos están mirando y nos van a decir, este nunca perdona, este no es capaz de perdonar, y entonces para salir del paso decimos, pues bueno, sí, voy a perdonar, te perdono, pero no estamos perdonando de verdad, no estamos practicando el verdadero perdón. Dice la palabra de Dios que no se ponga el sol sobre nuestro ¿qué? Sobre nuestro enojo. Dice, airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4, 26, 27. Dice que no se ponga el sol. ¿Sobre dónde? Sobre nuestro enojo. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda en ponerse el sol? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto tiempo? ¿El sol sale por la mañana? ¿A las 6 de la mañana? ¿A las 7 de la mañana? ¿Y cuándo se pone? A las 4, 5, 6 de la tarde. ¿Cuánto dura el sol? Máximo en los sitios donde hay mucha luz, en el verano. Bueno, en el verano en Europa ustedes saben que allí no es como aquí, allí oscurece en verano la luz solar hasta las 9 de la noche, hasta las 10 de la noche, los días de verano, ¿verdad? Y dura el sol casi desde las 7 de la mañana o 7 y media de la mañana, porque amanece un poco más tarde, pero en tiempos de verano la luz solar a veces es las 9 de la noche y todavía está el sol. Pero más o menos una media. ¿Cuánto tarda en ponerse el sol? Como máximo vamos a poner, ¿cuántas? 12 horas. 12 horas. Pues dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, ¿cuántas horas tienes para resolver el asunto? ¿Con tu adversario? ¿Cuántas? 12 horas, dice la palabra. Como máximo, lo que tarda en ponerse el sol. Amén. No se habían dado cuenta nunca de esto, ¿verdad? Esto es una revelación, ¿no? Claro, es que dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces yo me estaba preguntando, cuando leí ayer estos versículos, yo pensé, ¿pero cuánto tarda en ponerse el sol? A veces tarda menos de 12 horas. ¿Ya? A veces ni sale el sol. Aquí en Lima ya olvidémonos ya del sol hasta diciembre prácticamente, ya no vamos a ver el sol. A no ser de que nos vayamos a otra ciudad por ahí donde haya el sol. Pero aquí en Lima vamos a olvidarnos del sol. Así que yo en agosto me voy. Me voy a España, no, que allí hace sol, ¿verdad? Pero, ¿y qué dice después? ¿Qué dice el verso 27? Ni deis ¿qué? Ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo damos lugar al diablo? Cuando dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Estamos dando lugar. Le estamos diciendo al diablo, bienvenido, en vez de bienvenido a ¿no? Espíritu Santo, pues entonces cambiamos la canción y le decimos al diablo, bienvenido. Ni deis lugar al diablo. Y tenemos que entender algo en esta mañana. Retener el perdón sobre los demás es un pecado en nuestra vida. Retener el perdón es un pecado. Y a veces nos convertimos en reos, en rehenes de esa maldición, porque somos incapaces de perdonar a los ofensores o a los que nos han ofendido. Yo sé que este tema es bastante complejo, ¿sí o no? ¿Es complejo o no es complejo? Porque entran a jugar aquí pues la moral, la relación que tenemos con los demás. Ya muchos de ustedes seguramente estarán pensando en situaciones, en discusiones que han tenido, en problemas que han tenido ayer, esta mañana, hace 4 días, hace una semana, yo qué sé. Seguro que sí, ¿verdad? Que las tienen ahí aún
aún pendientes, ¿no? Que aún no han dado un paso y están ahí todavía ahí reteniendo el perdón seguramente. Y entran en lugar, pues entra a jugar aquí la moral, la relación que tenemos con los demás, cuando esperamos que los demás sean perfectos con nosotros, cuando nosotros somos imperfectos también con los demás, ¿verdad? Mira, si pensamos en el infierno va a estar lleno de personas que no han sido perdonadas por Dios, sí, pero además también va a estar lleno de personas que no han perdonado a sus ofensores, amén. No solamente va a estar lleno de personas que no han recibido el perdón de Dios, que no han sido perdonados por Dios porque nunca se han parado delante de Dios, sino que va a haber también muchos cristianos, ¿ya?, que nunca han sido capaces de perdonar como Dios perdonó. Y la Biblia dice, el pan nuestro, cuando oréis, oréis así, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos, ¿a quién? A nuestros, ¿qué? A nuestros deudores, a nuestros ofensores. Y esa será la carta de presentación de mucha gente separados de Dios. Y el infierno, a veces pensamos que el infierno es un castigo. No es un castigo el infierno. No es un castigo el infierno. El infierno es la separación de Dios. Es estar separados de Dios. Eso es el infierno. No es un castigo. Y esas personas van a ser los huéspedes que van a llenar el infierno. Espero que tú no seas uno de ellos. Que tú no seas un huésped del infierno. Hay personas que solo se complacen cuando el máximo castigo, el rigor del máximo castigo ha sido impuesto sobre el ofensor, ¿verdad? Y entonces se quedan satisfechos y dicen, ahora voy a descansar porque este ya ha recibido su merecido castigo. Hay personas que piensan así o pensamos así a veces. Hemos pensado así. Todos nosotros en alguna ocasión hemos pensado así. Cuando se ha cumplido el máximo rigor del castigo sobre la persona que ha cometido una ofensa, un pecado, aunque sea grosero, en la congregación o en el ministerio o contra nosotros, ¿verdad? Y cuando el castigo o el máximo rigor ha sido impuesto sobre el ofensor, entonces se quedan satisfechos y dicen, ahora voy a descansar porque este ya ha recibido su merecido castigo. Pues déjame decirte que no vas a descansar, no vamos a descansar, porque cuando tú retienes el perdón, estás recibiendo sobre tu vida el castigo del ofensor. Fíjate lo que te estoy diciendo, cuando tú retienes el perdón, estás recibiendo sobre tu propia vida el castigo del ofensor. ¿Por qué? Porque tú, pudiendo haber perdonado y haber ofrecido y no haber retenido el perdón, como Cristo hizo contigo, tú mantienes el rigor de la condena sobre él. Amén. Y no podemos vivir de esa manera. Dice Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Pablo estaba recordando a la iglesia que si hemos recibido verdaderamente el perdón de Cristo en nuestras vidas, el inocente que murió en esa cruz asumió sobre sí mismo tus ofensas y las mías. Y si Él hizo eso
para ofrecernos el perdón a nosotros, tú y yo también tenemos que reaccionar de la misma manera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No es compatible decir que somos cristianos, pero a su vez seamos incapaces de perdonar a los demás. Eso es incompatible. Es incompatible. Si tú dices que eres cristiano, el perdón y el perdonar ya no es una opción. El perdonar es una obligación. Amén. Ya no es una opción. Tú no decides. O sea, si tú contemplas que el perdón es algo que tú decides, a este le perdono, a este no. A este sí, a este no. No, hermano, el perdón no es una opción. El perdón es una obligación. ¿Cuánto dicen amén? No es compatible. Y significa que aquellos que así hacen es porque aún no son cristianos. Definitivamente, no tienen a Cristo en su vida, no tienen el Espíritu de Cristo, no han nacido de nuevo, no son verdaderos creyentes convertidos verdaderamente. Y por eso dice aquí, quítese de vosotros toda amargura, toda ira, todo enojo y toda maledicencia. Antes bien, dice, sed benignos con los demás. La benignidad significa que quieres el bien genuino, la actitud de tu corazón de que estás satisfecho cuando puedes bendecir a otra persona. No cuando tú juzgas y condenas, no cuando tú generas discordia. Ese es el resultado de la naturaleza caída y pecaminosa. Pero cuando el deseo es bendecir a los demás, está por encima de cualquier otro interés y se manifestará el amor y la bondad de Dios en medio de nosotros. Amén. A veces estamos acostumbrados, hemos escuchado, nos han dicho, hemos dicho que perdonar es olvidar. ¿Sí o no? ¿A que sí? Pero perdonar no es olvidar. Eso es una frase aprendida, dicha como tantas frases que hay que se riegan por ahí, como las hemos escuchado tantas veces y ya nos hemos acostumbrado a ellas y todo está bien. Perdonar es olvidar. No es olvidar, como estamos acostumbrados a decir o a escuchar. Perdonar es decir, no tengo en cuenta esta ofensa que has cometido contra mí. No tengo en cuenta esta ofensa que has cometido contra mí. Es decir, no te tengo anotado en la lista. No te tengo anotado en la lista. A veces tenemos en nuestra lista personal anotadas a ciertas personas. Sí. Tienes ahí tu cuadernito de notas y ahí tienes anotadas ciertas personas con las cuales has decidido no querer saber nada. Él por un camino, tú por el otro. Si él va para el norte, yo voy para el sur. Si él va para el este, yo voy para el oeste. Y es tu hermano. Quieras o no, es tu hermano. Pero tú ya lo has puesto ahí en tu cuadernito de notas. Y está ahí en tu lista de asuntos pendientes, ¿verdad? Y le tienes ahí identificado como ofensor. Este es el ofensor. Este hombre es el ofensor. Esta mujer es la ofensora, ¿verdad? Y le ves a esa persona y ¿cómo lo miras? ¿Cómo le miras? Con desprecio. Claro, con desprecio. ¿Tú has mirado a alguna persona con desprecio alguna vez? ¿Algún hermano? No voy a decir a alguna persona, algún hermano en la fe, a quien conoces, que está dentro del ministerio, que es parte de tu familia, que es parte de tu familia sanguínea o de tu familia en la fe. ¿La has mirado con desprecio? ¿Ya? Como por encima del hombro, ¿verdad? Entonces, no le miras con desprecio, sino que le miras
con la mirada de Cristo, con los ojos de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, dice, quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura. Quítense de vosotros toda amargura, porque el que no perdona, queda atrapado con la amargura en su corazón. Queda atrapado por la amargura. Esta amargura la amargura es como un veneno, que hace un trabajo subterráneo en nuestra vida y que envenena otras acciones de nuestra vida. No solamente nos envenena a nosotros mismos, sino que envenena otras acciones en nuestras vidas. Eso es la amargura. Y que nos hace a veces pues ver conflictos donde no los hay, que nos hace juzgar a los demás desde una óptica humana y a veces nos hace incluso provocar conflictos en nuestras relaciones interpersonales. Siempre habrá una persona o varias en tus relaciones interpersonales a la cual pues no eres capaz de soportar o te cuesta soportar. Y por lo tanto, si te cuesta soportar, vas a ser incapaz de perdonar y mucho menos de amar con el amor de Dios. Amén. Y entonces nos vamos a convertir en castigadores de esta persona, contra esa persona. ¿Y cómo lo hacemos? Pues dejando de hablar a esa persona, ¿verdad? Cuando le hablas, lo hablas y lo haces de una forma hiriente casi siempre, porque como no le amas y le desprecias, cuando le hablas, pues le hablas con cierta soberbia y lo que le haces es herirle, porque no le amas, porque le desprecias, ¿verdad? Le miras por encima del hombro, como he dicho. Es muy amplia las estrategias humanas, son tan amplias las estrategias humanas, las formas de comportarnos de los seres humanos, y tenemos tantas formas de movernos, de manejarnos, de hablar, de hacer, de comportarnos, ¿verdad? Y esta palabra que estoy predicando hoy pues, es para todos, Yo también soy consciente de lo que estoy predicando y diciendo aquí en esta mañana. Yo sé que mañana o dentro de una semana o dentro de un mes o cuando sea, habrá alguien o habrá varios, habrá una circunstancia, habrá un asunto en el cual Dios probará esta palabra. Amén. Y alguien seguramente me va a ofender o yo puede ser que también ofenda a alguien. Así que no estoy predicando solamente para ustedes, me estoy predicando a mí también en esta mañana, porque soy consciente de lo que estoy predicando. Y porque si decimos amén, ¿cuántos han dicho amén esta mañana? ¿Han dicho amén? Pues si decimos amén, lo estamos asintiendo. Estamos ya todos metidos en el mismo bombo, ¿ya? En el mismo bombo, ¿ya? Donde están las bolas cuando hacen el sorteo, ¿no? Ahí estamos, no todos estamos ya ahí metidos. ¿Hemos dicho amén? ¿Cuántos han dicho amén? Están todos metidos en el bombo, todos ustedes están metidos ya en el bombo. Ya no se pueden salir. Y cuando salgan por esa puerta, pues se van a acordar de una persona, se van a acordar de un asunto, de una circunstancia, de una ofensa, y van a tener que reaccionar positivamente. Porque si no lo hacen, van a ser reos y rehenes del castigo que hay sobre el ofensor. Y ese mismo castigo que pesa sobre la vida del ofensor, ese mismo castigo se va a volver contra ti. Amén. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, otra vez, de humildad, de mansedumbre,
de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí hay unos rasgos inconfundibles en aquellos que son verdaderos hijos de Dios, verdaderos siervos de Dios, que son o deben de ser las actitudes que tienen que predominar en sus vidas. Porque dice, vestíos. ¿Vestíos cómo? Dice, ¿cómo? ¿Como escogidos de quién? Vestíos como escogidos de Dios. ¿Y cómo se viste un escogido de Dios? ¿Cómo se viste? De la camisa de entrañable misericordia. Los pantalones de paciencia. La chaqueta o el saco, soportándose unos a otros. No sé qué más prendas. Pues otra prenda, pues, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Esas son las vestiduras, ese es el atuendo. ¿Con qué prendas nos tenemos que vestir? ¿Con qué carácter? Pues de entrañable misericordia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, pero sobre todo dice, perdonándoos unos a otros, dice, si alguno tuviere queja contra otro. Dice, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. ¿Tienes queja contra alguien? ¿Aló? ¿Tienen queja contra alguien? ¿Tienen queja o no tienen queja? Ay, amigo, nadie tiene queja, son todos ustedes. Ustedes ya no deberían estar aquí. Ya no deberían estar aquí, son ustedes ya más santos que... Hermanos, cuando tú perdonas, estás librando al ofensor de su pecado, convirtiéndose o convirtiéndonos en instrumentos de reconciliación. Amén, de reconciliación. Porque estamos librando al ofensor de la culpabilidad, de su culpabilidad delante de Dios, y lo que estamos a su vez es reconciliando al hermano con Cristo. Amén. Esto es muy profundo. Una de las cosas que más daño hacen, e incluso hacen tropezar a muchas personas, es ese perdón a medias tintas. El perdón a medias tintas hace mucho daño. El perdón a medias tintas hace incluso tropezar a las personas, que a veces practicamos, que muy comúnmente lo practicamos, como he dicho antes, para salir del paso. Porque estamos de repente delante del pastor o de terceras personas, ¿no? Qué difícil es para un pastor mediar cuando dos hermanos están ofendidos el uno con el otro. ¿Es tan difícil? A mí cuando me ha tocado mediar con dos hermanos que están enojados el uno con el otro porque se han ofendido y no se han perdonado, es muy difícil mediar. Aunque seas un pastor, aunque seas el apóstol, o sea, es que es tan difícil mediar en una situación así y hacer de mediador y de reconciliador. Es muy complicado. Porque dice un proverbio que las ofensas son como cerrojos de alcázar, creo que dice un texto en proverbios. Cerrojo de alcázar, o sea, están tan cerrados a veces, están, o sea, como un cerrojo, y cuando tú quieres mediar, ves que hay un cerrojo ahí de alcázar. Y dices, esto es imposible, esto no lo yo no puedo solucionarlo, si no interviene el Espíritu Santo, si no interviene el Señor, yo no puedo. Es muy difícil
mediar entre dos personas que se han ofendido mutuamente. Y te toca hacer de mediador, de pacificador. Cuando dos personas están peleando, ¿verdad? Y tienes que hacer de pacificador, es muy difícil. Y luego, encima de que dejen de pelearse y dejen de tal, encima de que se reconcilien, ¿es difícil o no es difícil? Es muy difícil. Primeramente, es imposible mediar si los dos no están verdaderamente en Cristo. O sea, si los dos no están en Cristo, olvídate, no vas a conseguir nada. Si están en Cristo, aún el Espíritu de Dios se puede mover en medio de esa mediación y el Espíritu de Dios puede hacer algo. Pero si no están en Cristo, si no están en el Señor, imposible, porque uno de ellos siempre quiere tener la razón y hacer culpable al otro, porque cuando estás en Cristo, la única opción que hay es practicar el perdón, perdonar sin razonar. El perdón, como he dicho, no es una opción, el perdón es una obligación, porque ese es el Evangelio, amén. Dice una de las bienaventuranzas, creo que el capítulo 5, versículo 9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. ¿Qué es para ti un pacificador? Un pacificador es un perdonador, es un reconciliador, es alguien que reconcilia, es alguien que interviene trayendo la paz de Dios, trayendo la paz de Dios, pacificador, trayendo la paz de Dios en medio de un conflicto. Eso es un pacificador. Y tenemos la obligación, como hijos de Dios, de ser instrumentos ¿de qué? De pacificación. Amén. En las vidas de los demás y en nuestras propias vidas. Cuidado, no es lo mismo ser pacificadores que ser pacifistas. No es lo mismo. No es lo mismo. Estar en contra de la guerra no es ser un pacificador, ¿verdad? ¿Cuántos están a favor de la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Cuántos están a favor de la guerra de Israel con Palestina? ¿Cuántos están en favor de la guerra de India con Pakistán? Estoy hablando de las guerras actuales que hay en el mundo ahora mismo. Nadie, y por ahí se levantan muchos pacificadores. Donald Trump, que va de pacificador por la vida, viaja y se quiere reunir con Putin y con Zelensky para poner la paz entre Rusia y Ucrania. Se piensa que es Dios, Trump. Se piensa que es Dios, cuando solamente Dios puede traer la paz. O los que viajan a Israel, ahora todo el mundo está en contra de Israel porque están exterminando Gaza y Israel son unos tiranos y ponen las noticias y solamente sacan el daño que hace Israel con sus bombardeos a Gaza, donde casi todos los habitantes de Gaza son de Hamás y son terroristas islámicos, ¿verdad? Pero eso no lo sacan y ponen a los niños de escudos humanos para que la gente vea que están haciendo una matanza, que están matando niños, que son que son inocentes y no sé qué, no sé cuántos. Y todo el mundo está contra Israel. Pero bueno, esto es una profecía que se tiene que cumplir, que todo el mundo le quitará a Israel el apoyo, la mano, la amistad. O sea, Israel se van a quedar solos. Se van a quedar solos porque esa es la profecía que se tiene que cumplir, que le será quitado el sustentador. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? ¿Hacen algo por la paz? ¿Cuál es el logo de la ONU? ¿Una qué? Una paloma con una ramita de olivo, ¿no? Creo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya? Pero ¿hacen algo por la paz la ONU? ¿Se reúnen? ¿Consiguen que los países dejen la guerra? ¿Consiguen que Rusia deje de bombardear a Ucrania y de matar? Y que Ucrania... No consiguen nada. Son pacifistas.
Claro, son animalistas, son de Greenpeace, que van en contra de las matanzas de animales y de todo este tema. Y hay un pacifismo, hay un falso pacifismo y hay un falso pacificador que es el anticristo, que la Biblia le llama el falso pacificador, que se levantará en el mundo y se levantará ¿cómo? Ofreciendo ¿qué? Paz y seguridad. El falso pacificador es el anticristo. Pero eso no es paz. Eso no es ser un pacificador, eso es ser pacifistas, humanamente hablando, filosofías humanas, estrategias humanas. Entonces, estar en contra de las guerras no es ser un pacificador. Muchos, pues se promueven como pacificadores y le dan el Nobel de la Paz a personas que son pero no son pacificadores, son pacifistas. Son pacifistas, no son pacificadores. Instituciones, organismos, ¿verdad? Porque Jesús dijo ¿qué? Jesús dijo, mi paz, ¿mi paz qué? Mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo os la doy. Esa es la verdadera paz. No la que da el mundo, no la que da la ONU, no la que ofrece Donald Trump. Que va, de ninguna manera. Eso no es la paz. Entonces, hermanos, el perdón es el bálsamo que muchas personas necesitan. Amén. El perdón es el bálsamo que nosotros también necesitamos en nuestras vidas y que necesitamos practicar. Porque lo que practicamos es lo que va a redundar en nuestra vida. Ahora bien, si tú no te sientes perdonado por Dios completamente, nunca podrás perdonar a otros. Amén. Primeramente tienes que experimentar el perdón divino en tu vida, el perdón de Dios, completamente, que no tengas ninguna condena, que no tengas nada que te acuse, que tu conciencia esté limpia, que no tengas ninguna acusación, ninguna culpa, ninguna culpabilidad, ninguna condena que pese sobre ti. Y te creerás, si no vives así, te creerás que eres un juez. En cambio, el que ya ha sido juzgado y condenado, pero ha entendido que ya Cristo pagó en la cruz, ese podrá ser alguien que perdona y será un perdonador. Y ya no juzga ni condena. Si alguien tiene que juzgar y condenar, ese es el Señor y no nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mira, dice la palabra que hay 6 cosas. 6 cosas. Dice la palabra, hay 6 cosas que Dios aborrece. 6 cosas. Dice, y aún hay una 7ª que es abominación a Dios. 6 cosas que Dios aborrece y aún hay una 7ª que es abominación. ¿Qué es una abominación? Es algo que es abominable. Yo no quería darte una mala noticia en esta mañana, pero te voy a dar mejor buenas noticias. Pero para dar buenas noticias, primeramente tiene que haber malas. Cuando hay malas, pues entonces hay buena noticia. Y esta es una muy buena noticia para nosotros en esta mañana, ¿no? Proverbios capítulo 6, 16 a 19, ahí dice que 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Vamos a ver cuáles son esas 6 cosas. Número 1, los ojos altivos. Número 2, la lengua mentirosa. Número 3,
las manos derramadoras de sangre inocente. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Número 5, los pies, o número 6, los pies presurosos, no, el 5. Número 4, perdón, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Luego dice los pies presurosos para correr al mal, número 5. Y número 6, el testigo falso que habla mentiras. Y luego dice, y el que siembra discordia entre hermanos. Esta es la 7ª cosa, y esa es la que Dios dice que no solamente la aborrece, sino que aún peor, es abominación para Dios. La abomina su alma. O sea, esto es lo que más irrita a Dios, lo que más desagrada a Dios, hasta tal punto que Dios lo abomina, lo rechaza de tal manera que Dios lo detesta. Y hermano, si tú eres una persona discordante, que causa discordia entre hermanos, que tienes ese ADN, no el ADN divino del perdón, sino el ADN de la discordia, ¿verdad? Es como una nota discordante, ¿no? Una nota discordante en medio de una melodía, de una sinfonía, es una echa a perder toda la armonía de la melodía, ¿no? Una nota discordante, ¿no? Que es fuera de lugar, fuera de tono. Estamos en fa y el otro va por sol, o estamos en do y el otro va por re, ¿no? No sé cómo, ¿no? Entonces, esa es la nota discordante. Y las personas discordantes son especialistas en hacerles pasar la vida mal a los demás. Amén. En hacerles la vida a los demás. Nunca te han dicho, es que este me hace la vida a cuadritos. me hace la vida a cuadritos. Este personaje, este hermano, me hace la vida a cuadritos. Me hace la vida, me las hace pasar mal. ¿Ya? Personas que no tienen el deseo de hacer felices a los demás, sino que tienen todo lo contrario, hacen lo posible para hacerles la vida de cuadritos a los demás. Y esto es lo que debemos evitar, amén. Porque aún 7 abomina su alma. Vamos a leer para terminar una parábola que está escrita en Mateo 18, donde comenzamos. Es la parábola de los 2 deudores, Mateo 18, 23. Vamos a leerla entera porque hay que leerla y con esto terminamos, del 23 al 35. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda, ¿no? Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asiendo de él, le ahogaba, dice, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, lo mismo que hizo él cuando tenía aquella deuda y como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía. Pues lo mismo, ¿no? Saliendo aquel siervo, no dice, entonces su consiervo hizo lo mismo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo lo mismo que hizo él, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.
¿Y qué hizo este? No quiso, sino que se fue y lo echó ¿en dónde? Lo echó en la cárcel, lo condenó, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor le dijo: ven acá, anda, ven acá. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Verso 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Qué hará con vosotros? ¿Os entregará a quién? Al verdugo, a los verdugos. Así hará con vosotros si no perdonáis. ¿Cómo? De todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Dice la palabra que Dios nos reconcilió consigo mismo, con Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación. Entonces, solo podremos perdonar si tenemos, repito, la nueva vida en Cristo. Perdonar no es una amnistía que yo te doy, ¿verdad? La amnistía, ¿qué es? Es la extinción de un delito antes de ser juzgado, ¿verdad? Antes de ser juzgado. Eso es la amnistía, ¿no? Hay algunos que les han dado amnistía, antes de ser juzgados les han soltado ya y les han dicho: no te vamos a juzgar y te damos la amnistía, ¿verdad? Pero igual es por un tiempo, pero les dan la amnistía. Pero el perdón no es una condena en suspenso, que se quede ahí, como parada, como congelada, ¿no? En el congelador. No. Perdonar es no tener en cuenta nunca más. No es algo que queda en suspenso, que queda en el congelador, que queda ahí, hay un tiempo hasta ver qué pasa. No, es no tener en cuenta nunca más. No es una amnistía. El perdón no es una amnistía. El perdón tampoco es un indulto. Tampoco es un indulto. ¿Qué es un indulto? ¿Qué es un indulto? A ver, ¿quién aquí que son? A ver, los abogados esos que hay por ahí ¿no? ¿Qué es un indulto? Es cuando alguien comete un delicto, lo juzgan, lo condenan, entra en prisión, está cumpliendo su pena como reo, y de repente viene alguien con autoridad y lo indulta, ¿verdad? Y lo saca de la cárcel. ¿Ya? Cambian el gobierno, viene un nuevo rey, un nuevo gobernante, que se las da de buena gente, y dicen: pues a este le voy a indultar. Ya está, ¿no? Y porque tiene autoridad sobre tal, pues lo indulta. Bueno, en algunos países tiene que pasar un filtro. Creo que aquí el presidente del gobierno no puede indultar a nadie, ¿no? ¿Claver? ¿Sí puede? Sí puede, o sea, no tiene que tener el respaldo del Congreso, del Poder Judicial, no, o sea, lo puede indultar. Vale. O sea, toda autoridad normalmente puede indultar a un reo, ¿no? Pero cuando perdonamos no estamos indultando a nadie. Perdonar, o sea, esto lo he repetido varias veces para que se les grabe en esta mañana. Perdonar es asumir cuando tú perdonas, estás asumiendo la culpa del ofensor. Igual que Cristo hizo contigo y conmigo, igual que Cristo hizo con nosotros. Asumió la culpabilidad, asumió la ofensa, y ya no le voy a cobrar la deuda a mi ofensor. No le voy a cobrar ninguna deuda, porque Cristo no me la cobró a mí. Y si Cristo no me la cobró a mí, ¿cómo yo le voy a cobrar a Él?
¿Sí o no? Y en eso es glorificado Dios en nuestras vidas, en que perdonamos a nuestros deudores. Amén. Ahí es donde Cristo se glorifica. ¿Cuántos dicen amén? Ahí es glorificado Cristo, cuando perdonamos a nuestros ofensores.